Muy bien, esta es la tarea número 3, definición del modelo OSI del curso Fundamentos de Informática y Redes. Nuestro número de grupo es el 4 y los integrantes somos Alejandro Ruiz Sotaquirá, Carlos Javier Gelput, Diego José Villegas y Jennifer Jurado Acevedo. Un cordial saludo, les habla Diego José Villegas y voy a empezar explicando qué es el modelo OSI. Se creó en 1980 por la Organización Internacional de Normalización. El modelo OSI, según Prieto y Prieto, es un modelo teórico que muestra cómo se pueden comunicar entre sí dos sistemas diferentes cualesquiera. En otras palabras, el objetivo de este modelo es conseguir interconectar sistemas que tengan procedencia distinta y que estos puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos. Muy bien. Este modelo cuenta con 7 capas que procesan las unidades de información denominadas PDU. Estas capas son la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que funciona y cómo trabaja el modelo OSI. Supongamos que tenemos dos computadores de los cuales se va a intercambiar la información. En nuestro lado izquierdo tenemos el computador transmisor y en nuestro lado derecho tenemos el computador que va a recibir la información. Así que cuando el computador transmisor va a compartir la información viaja a través de todas las capas, desde la capa de aplicación hasta la capa física, y desde ahí la información va a llegar al computador receptor mediante la red de conectores. En este caso, pues puede ser un enlace físico y cuando llega al computador receptor, la información viaja desde la capa física hasta la capa de aplicación y así se intercambia la información o la data. Esta es la manera en que trabaja el modelo OSI. Ahora a continuación vamos a ver la definición de cada capa y su función. Muy bien, empecemos con la capa 1, la capa física. Esta es la capa más baja del modelo. En esta capa se tiene en cuenta el diseño de red, los cables, las conexiones, el manejo de tensiones eléctricas, es decir, se encarga de la topología de la red. La topología, en este caso, se refiere al diseño de la red, a la forma en que está diseñada la red, sea tanto en el plano físico como en el plano lógico. Así que esta capa se encarga de la topología de la red y de las conexiones globales de la computadora. En pocas palabras, se encarga de lo que es el canal de comunicación, es decir, el canal por donde se va a transmitir la comunicación, asegurando y garantizando así la conexión y que se pueda lograr el objetivo de intercambiar la información. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Jurado Acevedo y el día de hoy les voy a exponer la capa de enlace de datos. Posición de la capa de enlace de datos. Como bien sabemos, el modelo OSI está compuesto por 7 capas. La capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física para cumplir con su trabajo. Como vemos en pantalla, tenemos algunos modelos donde nos muestran las 7 capas de red, las 7 capas del modelo OSI, perdón, y tenemos identificada la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de datos entre un host cualquiera y la red en la que está conectado, permitiendo una correcta comunicación entre las capas superiores, red, transporte y aplicación, y el modelo físico de transporte de datos. Para dar un mejor ejemplo de esta capa de enlace de datos, debemos tener en cuenta o imaginarnos dos personas con dos idiomas diferentes.
por ejemplo, una persona que habla español y una persona que hable francés. Para poder establecer una comunicación entre estas dos personas, debemos establecer un idioma general, el cual podría ser el inglés. Por ejemplo, si la información que nos envía la persona que está en español la transformamos en inglés, hacemos una modificación y se la enviamos a la persona que está en francés. Entonces, este es el lenguaje en el que ambas personas se pueden comunicar, que sería el inglés. Esto es lo que hace la capa de enlace de datos. Básicamente es transformar la información de un host a otro host, de un punto a otro punto, transformarla para que ambos tengan el mismo lenguaje y tengan una buena comunicación. Objetivo principal: proveer una comunicación segura entre dos nodos pertenecientes a una misma red o subred. Para eso se encarga de 1. La notificación de errores, 2. La topología de la red, 3. El control de flujo en la transmisión de las tramas. Funciones principales: establecer los medios necesarios para una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas en red. Define el tipo de servicio que se necesita. Envía los paquetes de nodo a nodo, ya sea usando un circuito virtual o un datagrama. Controla la gestión en la red. Regula la velocidad de tráficos de datos. Sincroniza el envío de tramas. Para esta sincronización de envío de tramas, las transfiere de una forma confiable, libre de errores. Para detectar y controlar los errores, se añaden bits de paridad. Se usan CRC, códigos cíclicos redundantes, y para evitar tramas repetidas, se usan números de secuencia entre ellas. Controla el flujo de tramas mediante el protocolo que prohíben que el remitente envíe tramas sin la autorización explícita del receptor, sincronizando así su emisión y recepción. Se encarga de la secuencia del enlace lógico y de acceso al medio, soporte físico de la red. Define los procedimientos para la gestión de enlace, que son el inicio, el mantenimiento y la liberación del enlace. Subcapas de la red del enlace de datos. La capa de enlace de datos está compuesta por dos subcapas, las cuales reciben el nombre de LLC, que es la subcapa de enlace de datos, y la MAC, que es la subcapa de enlace físico. ¿Qué es la subcapa de enlace de datos? La subcapa de enlace de datos es la que nos permite que parte de la capa de enlace de datos funcione independientemente de las tecnologías existentes. ¿Y cuál es la subcapa de enlace físico? Es la que se refiere a los protocolos que sigue el host para acceder a los medios físicos. Les agradezco por su tiempo. Espero que continúen con la exposición de los compañeros. Hasta luego. Mi nombre es Alejandro Ruiz y voy a hablar de la capa de red. Esta capa se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. Este nivel hará que los datos puedan llegar desde el transmisor al receptor, siendo capaz de hacer las conmutaciones necesarias para que el mensaje llegue. Debido a esto es necesario que esta capa conozca la topología de la red, es decir, la forma en la que se conectan las computadoras. El protocolo más conocido que se encarga de esto es el IP. También encontramos otros como IPX o ISO 9542. Cordial saludo para todos, mi nombre es Carlos Javier Gelpudo Bando, estudiante del curso de Fundamentos e Informática en Redes. Para continuar con la exposición sobre el modelo OSI, vamos a profundizar esta vez en las capas de transporte y en la capa de sesión, que son los temas seleccionados anteriormente. Iniciaremos con la capa de transporte. Es el cuarto nivel del modelo OSI, encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, cabe aclarar. Esta es la base de toda la jerarquía de protocolo. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de la red o redes físicas. Sin la capa de transporte, el concepto total de los protocolos en sí no tendría mucho sentido. Podemos ver en la imagen en qué consiste más que todo una capa de transporte. Es un paquete de datos que se envía de un emisor a un receptor. Puse esas dos imágenes porque
puede ser en esta primera, en la de acá arriba, puede ser de distancias a más distancias, por eso vemos los símbolos de internet, y acá puede ser en una red local. Seguiremos con los servicios. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación, que ya lo debemos haber visto antes. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. Hay dos tipos de servicios de la capa de transporte: orientado y no orientado a la conexión, cabe aclarar. El servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos y liberación. En el servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual. Primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio. Cada servicio de transporte tiene sus propias interfaces. Con el propósito de ver los aspectos básicos, en esta sección examinaremos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz. El servicio de transporte es parecido al servicio de una red prácticamente, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos y sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que generalmente el servicio no es confiable. En cambio, el servicio de transporte del cual estamos hablando, orientado a la conexión, que es uno de los que vimos en la anterior diapositiva, sí es confiable. Claro que las redes reales no están libres de errores, como cualquier sistema, pero es precisamente el propósito de la capa de transporte, y esta es la parte importante, que es ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. Las primitivas de un transporte sencillo serían las que vemos siguiente. Listen, que se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto. Connect, intenta activamente establecer una conexión. Set, enviar la información. Y Resave se bloquea hasta que llegue un TPD de datos, o sea, un paquete de datos. Y Disconnect, este lado quiere liberar la conexión. Ese es el proceso que lleva una primitiva de transporte sencillo, en este caso. Direccionamiento. Cuando un proceso desea establecer una conexión con un proceso de aplicación remoto, o sea, entre sí conectados, debe especificar a cuál se conectará, es decir, a quién le mando el mensaje, lo que particularmente hacemos, o lo que se hace en un correo cuando uno va a enviar un email. Lo primero que le preguntan es para quién va dirigido el respectivo email. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexión. En Internet, estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico TCAP. No lo tenemos aquí, pero el punto de acceso al servicio de transporte es lo que quiere decir TCAP. Los puntos terminales análogos de la capa de red se llaman NSAP, punto de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son ejemplo de NSAP. Cada computador, pues podemos saber que tiene una dirección IP. Entonces, cuando enviamos un correo o datos o fotos o lo que podemos enviar a través de Internet, esta directamente se conecta con la dirección IP para hacernos llegar los datos. El establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, la verdad, pero en realidad es sorprendentemente difícil si ya nos vamos a profundizar en este tema. A primera vez te parecería que es suficiente comandar un paquete de datos, una unidad de datos, con la petición de conexión, esperar a que el otro me responda. El problema viene cuando la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. El principal problema es la existencia de duplicados retrasados, o sea que se repiten los paquetes de datos. Esto puede solucionarse de varias maneras y vamos a verlas a continuación. De tres maneras. La primera es utilizar direcciones de transporte desechables. En este enfoque, cada vez que necesitemos una dirección la creamos. Al liberarse la conexión, descartamos la dirección y no se vuelve a utilizar. O sea, la usamos solamente una vez, una dirección. La otra es asignar una secuencia dentro de los datos transmitidos.
pero estos plantean los problemas de que si pierde la conexión, perdemos el orden del identificador y ya no funciona. Pero la solución sería más fácil si los paquetes viejos se eliminaran y de la subred cada cierto tiempo de vida. Para ello podemos utilizar las siguientes técnicas: un diseño de subred restringido. Es una técnica para poder establecer esta secuencia dentro de los datos transmitidos. Y el último es colocar un contador de saltos en cada paquete. Marcar el tiempo de cada paquete, pero en la práctica no vale solo con hacer esto, sino que tenemos que garantizar que todas las confirmaciones de los paquetes también se eliminen. Entonces, podemos ver que el establecimiento de una conexión no es tan fácil como lo vemos en la práctica, que con un simplemente clic en el sistema hay muchas cosas que interactúan, como pudimos ver anteriormente. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento, que lo vimos anteriormente. Pero no obstante, hay más escollos que en los que podía imaginar, o sea, hay más problemas de los que se puede imaginar. Hay dos estilos de determinación de una conexión, o sea, del fin de una conexión: la liberación asimétrica y la liberación simétrica, como lo podemos ver. Para explicarlo mejor, la liberación asimétrica la podemos ver en una comunicación telefónica, cuando estamos hablando con una persona y la persona cuelga, en ese momento la conexión cae, o sea, la conexión ya cae, ya no puedo yo seguir hablando. Eso es la liberación asimétrica. Y la liberación simétrica es la que se separa o se desconecta por separado individualmente. Eso lo podemos ver ahora muy prácticamente en los WhatsApp o en los mensajes de texto, que nosotros podemos seguir en línea, así la otra persona se haya desconectado. Nosotros podemos seguir en línea y depende de nosotros, o sea, depende de nuestra red desconectarnos o no. Así la otra persona ya se haya desconectado. Es totalmente contrario a lo que es la liberación asimétrica. La liberación de una conexión es más que una terminación de una conexión, no más. Eso es como un resumen de hacerlo. Protocolos de transporte de Internet. Internet tiene dos protocolos principales de la capa de transporte: uno orientado a la conexión y otro no orientado, a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP y el orientado es el TCP, que son los dos. El UDP es protocolo de datagramas de usuario y el TCP es protocolo de control de transmisión. Vamos a iniciar y vamos a explicar los dos. El UDP. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. Es importante, a veces podemos nosotros acceder a páginas, que hay páginas sin conexión, que se puede mirar información, incluso se puede visualizar, y no necesitamos tener la conexión. Y la TCP, que es obviamente la más utilizada porque ahorita manejamos muchamente la conexión en todo lado, se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiable, como podemos decir, de extremo a extremo a través de una interred no confiable. Una interred difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, por así decirlo, retardos o tamaños de paquete. TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la interred y que se sobrepone a muchos tipos de situaciones. Entonces, creo que la TCP es como la que más encaja en nuestra actualidad, pero también es utilizada la UDP. Estas son nuestras referencias bibliográficas, de donde sacamos la información sobre la capa de transporte. Podemos verlas aquí. Muchísimas gracias por su atención y cordial saludo. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Javier Gelpudo Bando, estudiante del curso Fundamentos de Informática en Redes. Seguiremos con la exposición del modelo OSI y seguiremos con la capa de sesión. La capa de sesión, a manera de introducción, acompañado de la capa de presentación, aplicación y la capa de transporte, constituyen las capas superiores del modelo OSI, a diferencia de las 4 capas inferiores que veremos a continuación.
que están involucradas en proporcionar una comunicación de extremo a extremo. En cambio, las capas superiores, las que vimos ya, proporcionan una serie de servicios orientados principalmente al usuario. Estas parten de un canal sin error proporcionado por la capa de transporte. Podemos verlo aquí en esta imagen que yo encontré sobre la capa de sesiones, muy como didáctica, y dice que me gustaría enviarte algo, buena idea, y gracias de nada. Es la comunicación que se da principalmente entre todos los usuarios de extremo a extremo. Seguiremos con la definición de la capa de sesión. La capa de sesión es el quinto nivel del modelo OSI, que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. También es la que se ocupa de la administración de la red. Además tiene la capacidad de cancelar sesiones y controlar la terminación ordenada de una sesión. Verifica la contraseña escrita por un usuario, que siempre lo hacemos en cualquier sistema, y permite que el usuario conmute o cambie la transmisión semiduplex, que quiere decir esperar en su turno, o duplex, que es en ambas direcciones. Aquí podemos ver la imagen que nuestro nivel de sesión se ubica en el número 5. Seguimos con la función principal de la capa de sesión. Su función consiste en proporcionar una manera por medio de la cual los usuarios establezcan conexiones llamadas sesiones y transfieran datos sobre ellas en forma ordenada sobre ellas. La función principal, como podemos verlo aquí en la imagen, es esta: transmitir datos. Ya antes vimos la capa de transporte, que cómo se hace esa transmisión, y la capa de sesión es la que ya se encarga de enlazar los datos. Iremos con los servicios que proporciona la capa de sesión. Tenemos 3 servicios: el control de diálogo, el agrupamiento y la recuperación. El control de diálogo quiere decir que es simultáneo en todos los sentidos, full duplex, por así decirlo. En todos los sentidos el control de diálogo, podemos comunicarnos, o alternado en ambos sentidos. También podemos llamarlo hard duplex. Esa es la definición del control de diálogo. Y el agrupamiento, seguimos, el flujo de datos se puede marcar para definir grupos de datos, o el agrupamiento simplemente es para ordenar la información y que la información llegue agrupada para que no haya problemas de comunicación. Y la recuperación, la capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, que siempre pasa, o pues no siempre, pero la mayoría de veces pasa, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Entonces la capa de sesión nos sirve como para solución de errores, para no perder la información, que igual no podemos cogerla desde el principio como vimos anteriormente, pero sí podemos recuperarla, como muchas veces lo hemos hecho. A manera de un ejemplo, vamos a explicar la capa de sesión en una línea aérea. Una línea aérea tiene oficinas de reserva en varias ciudades. Pongámosle que las de abajo son las oficinas de reserva. Que cada oficina tiene agentes con terminales conectados, como está en la imagen. Se conecta a un microordenador. Bueno, aquí tenemos 2 en la imagen, ya que no encontré otra, pero vamos de cuenta que esos son los ordenadores, los de aquí, los microordenadores, mediante una red de área extendida a un ordenador principal, el cual se encuentra en la base de datos. O sea, este es el microordenador y estos son los ordenadores principales en donde se encuentra la base de datos. Por ejemplo, si cualquiera de estos usuarios de abajo recibe una llamada para solicitar una reserva, automáticamente se conecta al microordenador y a un ordenador principal en donde está la base de datos de reservas, para él poder observar qué días puede hacer la reserva y qué días no puede hacerla. Entonces es de esa manera que funciona una capa de sesión. También nos sirve para cuando, por ejemplo, la llamada finalice. Esa misma sesión se utiliza si de pronto no, para las otras llamadas que lleguen. Entonces no se inicia y se termina y se vuelve a iniciar, solamente se inicia, queda la capa de sesión, se desconecta un ordenador y sigue el otro ordenador con la misma capa de sesión, que esto es en cuestión de segundos. Entonces eso facilita la velocidad de conexión. Es así como una capa de sesión funciona.
En este ejemplo lo podemos ver claramente, y no es solamente en la línea, en muchísimos campos, la capa de decisión es realmente importante para el modelo OSI. Estas son las referencias bibliográficas de nuestro tema, podemos mirarlas aquí. Muchísimas gracias por su atención y cordial saludo. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Jennifer Jurado Acevedo y les voy a hacer la exposición de la capa de presentación. La capa de presentación es el sexto nivel del modelo OSI y es la que se encarga de la presentación de la información. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que cómo se establece la misma. Aquí podemos ver en pantalla la capa de presentación ubicada en el modelo OSI se encuentra entre la capa de sección y la capa de aplicación. Funcionamiento de la capa de presentación. Su función principal es homogeneizar los formatos de representación de los datos entre equipos de la red. Para homogeneizar la representación de datos, texto, sonido, imágenes, videos, valores numéricos, instrucciones, la capa de presentación interpreta las estructuras de las informaciones intercambiadas por los procesos de la aplicación y la transforma convenientemente. ¿Qué quiere decir esto? Esta capa tiene la misión de coger los datos que han sido entregados por la capa de aplicación y convertirlos en un formato estándar que otras capas puedan entender. Esta es la función principal de la capa de presentación. Operaciones de la capa de presentación. Formateo de datos. ¿Qué es el formateo de datos? Opera como traductor entre dos tipos diferentes de códigos. Por ejemplo, el código ampliado de caracteres decimales codificado en binarios que utiliza para representar los caracteres en la pantalla y el código americano normalizado para el intercambio de la información que tiene la misma función dar formato a la información para la visualización o imprimirla. Cifrado de datos. El cifrado de datos protege la información durante la transmisión. La comprensión de datos. La comprensión de datos usa algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. Estos algoritmos buscan patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token. ¿Qué es un token? Un token es el patrón de bits mucho más corto. Aplicar a los datos procesos criptográficos y definir la estructura de datos a transmitir. Esto es lo que hace la capa de presentación. Como lo dije antes, esta capa tiene la misión de coger los datos que han sido entregados por la capa de aplicación y convertirlos en un formato estándar que otras capas puedan entender y pues puedan ser leídas por ellas. Les agradezco por su tiempo. Hasta luego. Capa de aplicación. Último nivel del modelo OSI, encargada de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones. Permite también la comunicación entre el resto de capas inferiores. Ejemplos de esta capa: botón para enviar un email o un programa para enviar archivos mediante FTP. A continuación, toda la bibliografía usada para el desarrollo de esta tarea.